En representación del rector de la Universidad de Concepción, señor Marcelo Troncoso Romero. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, señor Rodolfo Walter Díaz. Ministra de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, señora María Soledad Melo Labra. Director del Departamento de Derecho Privado, señor Manuel Barría Paredes. Ministras y ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Autoridades académicas de nuestra facultad, autoridades judiciales, profesoras y profesores de la facultad, integrantes de la Academia de Profesores Eméritos de la Universidad de Concepción, familia del profesor René Ramos Pasos, alumnas y alumnos, público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y el Departamento de Derecho Privado, les damos la bienvenida a la presentación de la obra póstuma e inédita del profesor René Ramos Pasos, titulado De los contratos, teoría general, la que se encuentra al cuidado del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. A continuación, se dirigirá a ustedes el profesor Rodolfo Walter Díaz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo muy especialmente en la oportunidad al profesor don Marcelo Troncoso Romero, quien es el secretario general de esta Casa de Estudios y representa al señor rector don Carlos Saavedra, a la señora María Soledad Melo Labra, ministra de la Excelentísima Corte Suprema y exalumna de nuestra Casa de Estudios, al profesor don Manuel Barría Paredes, director del Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad, y muy especialmente a la familia de don René Ramos. A todos ustedes, muy buenas tardes. Me es muy grato dar la bienvenida en nombre de la facultad a la presentación del libro de los contratos, teoría general. Diversas razones motivan esta circunstancia. La primera de ellas es porque recordamos a un gran profesor, un académico que fue determinante en la formación de generaciones de abogados y abogadas, que transmitió con prolijidad, claridad y entusiasmo la disciplina del derecho civil y que, pese a que partió hace ya 10 años, continúa acompañando la educación de nuestros estudiantes a través de sus obras. Se me hace un deber agregar que fui su alumno en todo el ciclo de Derecho Civil, que conocí de cerca su rigurosidad en el estudio, que compartí con él algunos momentos familiares y que sé de su generoso y profundo aporte a la Universidad de Concepción efectuado desde la Asesoría Jurídica y desde la Secretaría General. Esta obra y todas sus obras son un claro ejemplo de cómo una persona trasciende en el tiempo a través de sus libros. Hoy valoramos el trabajo que se presentará a continuación, de carácter inédito y póstumo, que gracias al trabajo colaborativo de los profesores del Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad, coordinados por el profesor don Carlos Álvarez Cid, contribuirá al estudio del derecho. En segundo lugar, agradezco la gentileza de la ministra de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, señora María Soledad Melo, quien nos acompaña en la presentación de esta obra. Es un orgullo para nuestra facultad que una de nuestras egresadas esté desarrollando tan exitosa carrera. Sin duda, este texto será una valiosa herramienta para el mundo jurídico y en nombre de la facultad agradezco a todos quienes lo han hecho posible y por sobre todo la contribución que el profesor don René Ramos Pasos continúa haciendo a esta disciplina y a los alumnos. Muchas gracias muy especialmente a la familia de don René. Buenas tardes. Agradecemos las palabras del decano de nuestra facultad. Álvaro Troncoso Larronde, ex profesor de la Universidad de Concepción, y Hernán Corral Talchiani, profesor de la Universidad de los Andes, nos han presentado sus excusas y han solicitado que leamos sus cartas. Señor Rodolfo Walter Díaz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Lamento profundamente no poder asistir a la ceremonia, a la que he sido gentilmente invitado, en que se presenta una nueva edición del libro de los contratos, teoría general, del que fuera autor mi amigo René Ramos Pasos. Razones de edad me impiden estar presente en esta ceremonia, en que se honra la memoria del autor. Pero deseo que se me permita hacer algunas reflexiones sobre René.
a quien como condiscípulo y colega conocí y con quien compartí más de 60 años de vida al servicio del derecho. Fue René, desde su juventud, un apasionado del estudio y de la perfección intelectual. Merced a ello, a su honestidad moral, a su cordialidad, a su don de caballero, que prontamente fue designado profesor de nuestra facultad y en ocasiones decano de esta. Fueron esos atributos los que lo llevaron a ser un distinguido abogado integrante de nuestra Corte de Apelaciones por largos periodos. En síntesis, sus obras escritas para la enseñanza del derecho civil no son sino el compendio de lo que él amó y quiso transmitir a los jóvenes. Si se me preguntara cómo se sintetizaría la vida de René, lo haría recordando y aplicándole la vieja definición de los romanos sobre el abogado ideal. Vir bonus edicendi peritus, lo que la traducción de Alfonso X el Sabio en sus partidas se traduce como hombre bueno, sabedor del derecho. Eso fue nuestro homenajeado el día de hoy. Le saluda atentamente a usted, Álvaro Troncoso Larronde. A 10 años del fallecimiento de don René Ramos, para mí el profesor implicó una gran amistad y aprecio, a pesar de que no siempre estábamos de acuerdo, sobre todo en temas de familia. Pero en sus libros de Derecho de Familia siempre reproduzco mi opinión, a pesar de ser yo mucho más joven que él. Todavía conservo los libros que me envió, entre ellos una fotocopia del libro de obligaciones de David Stitchkin, con sus dedicatorias en las que se traduce el cariño y aprecio que me tenía. Don René era un gran académico y, más que eso, una persona honesta, amable y muy generosa. Lamenté mucho no haber podido viajar para asistir a sus funerales, ya que para mí era más que un amigo, era un maestro. Hernán Corral Talchiani. A continuación, invitamos al director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, profesor Manuel Barría Paredes, quien también se dirigirá a ustedes. Muy buenas tardes. Hago mío los vocativos previamente señalados, pero saludo muy particularmente al señor secretario general de la Universidad de Concepción, don Marcelo Troncoso Romero, quien ha asistido en representación del señor rector, al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, profesor Rodolfo Walter Díaz, a la ministra de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, señora María Soledad Melo Labra, quien presentará esta obra, a los integrantes de la Academia de Profesores Eméritos de la Universidad de Concepción, profesores, profesoras, autoridades universitarias, alumnos y alumnas, y muy especialmente a la familia de don René, a Fabiola, a Dominica, a Rodrigo, a Adela, muchas gracias por asistir, a los nietos de don René que también nos acompañan, sobrinos, familiares, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. El Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción ha querido rendir un justo y merecido homenaje a uno de sus profesores más queridos y que nos dejó exactamente hace 10 años atrás, un 31 de marzo del año 2013. Nos referimos a don René Ramos Pazos. Hablar de don René es hablar del académico, del juez y del abogado de ejercicio libre. Nació en la ciudad de Concepción el 18 de agosto de 1932. Desarrolló sus estudios secundarios en el Liceo de Hombres de Concepción y de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, donde obtuvo el Premio Universidad de Concepción al mejor alumno de su generación el año 1954, siendo compañero de destacados profesores de diversas disciplinas, como don Álvaro Troncoso Larronde, en Derecho Administrativo, y quienes también ya nos han dejado, como don Tarcisio Oviedo Soto, en Derecho Constitucional, y don Héctor Overyáñez, en Derecho Procesal. Su título profesional de abogado lo obtuvo el año 1957. Curiosamente, sus inicios en las funciones académicas no se desarrollaron en el ámbito del derecho privado, pues se desempeñó como ayudante del Seminario de Ciencias Económicas de nuestra facultad, profesor de Derecho Administrativo y de Nociones del Derecho en la Escuela de Economía y posteriormente en la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción. A partir de 1965 y en forma ininterrumpida hasta su fallecimiento, impartió la cátedra de Derecho Civil en nuestra facultad, en su calidad de profesor titular en cada uno de sus niveles.
Se desempeñó además como abogado y asesor jurídico de la Universidad de Concepción y en el año 1969 asumió como secretario general hasta 1973. Destacó también como director de la revista de Derecho de nuestra universidad entre 1982 y 1989. El año 1990 fue elegido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, cargo que desempeñó por 2 periodos hasta el año 1996. Durante su gestión destacan la nueva estructura orgánica de la facultad, originándose los actuales departamentos que en el área de las ciencias jurídicas la integran. Es la época donde además nuestra facultad firmó diversos convenios, en virtud de la cual nuestros docentes integraban comisiones examinadoras de evaluaciones finales en las carreras de Derecho de la Universidad Diego Portales y en la Universidad Adolfo Ibáñez. En infraestructura, se ampliaron las dependencias de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, que desde el año 2015 lleva su nombre. El año 2000 fue investido como profesor emérito, máxima distinción que otorga nuestra Casa de Estudios a los académicos que destacan por sus diversos aportes a la institución. Entre 1981 y 2012 ejerció casi de manera ininterrumpida como abogado integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Muchas de las sentencias redactadas por don René fueron publicadas y comentadas en importantes revistas jurídicas, y sus opiniones han permitido generar, en muchas materias, verdaderas líneas jurisprudenciales aceptadas todavía hasta el día de hoy por fallos de nuestros tribunales. Solo a modo de ejemplo, en una revisión rápida de la base jurisprudencial de la Corte Suprema, si se pone como texto destacado el nombre de don René, va a arrojar en forma inmediata más de 100 sentencias en que aparece referido. Ejerció también la profesión de abogado en forma independiente, destacando siempre por su generosidad y sencillez, lo cual fue ampliamente reconocido por sus colegas, siendo elegido consejero y presidente del Colegio de Abogados Regional Concepción, confiriéndose el año 2007 la calidad de abogado emérito. Fundó además, junto a su colega y amigo Jorge Montesinos Araya, el estudio vigente hasta hoy, Ramos Pasos, Montesinos y Pereira. Agradecemos a cada uno de los integrantes de dicha oficina, secretarias, auxiliares, procuradores, abogadas y abogadas que estén presentes hoy el día de hoy. Pero el recuerdo y reconocimiento hacia don René se funda especialmente por su prolífera contribución a la doctrina nacional. Las principales obras publicadas por el profesor Ramos son los libros de las obligaciones, de la responsabilidad extracontractual, de la sucesión por causa de muerte y su clásico Derecho de Familia. Ello sumado a importantes artículos publicados en la revista de Derecho de la Universidad de Concepción y capítulos de libros publicados en los estudios de Derecho Civil, que contiene los trabajos publicados en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, lo han transformado en uno de los juristas más importantes e influyentes de los últimos 50 años en la civilística nacional. Fruto de ello es el homenaje que recibió de profesores de diversas universidades en las 11ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en su honor y organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile en octubre del año 2013. Los derechos de autor de todas sus obras fueron cedidas a la Universidad de Concepción, con el encargo de su permanente actualización por parte de nuestro departamento. Esta tarea se concreta con la publicación de una obra póstuma e inédita, de autoría de don René Ramos Pasos, que lleva por título De los contratos, teoría general, de la editorial Thomson Reuters. Agradecemos desde ya a la señora María Soledad Melo Labra, ministra de la excelentísima Corte Suprema de Justicia y es alumna de nuestra facultad, el haber aceptado esta invitación a presentar la obra. Su experiencia en la labor judicial, integrando tribunales de diversas jerarquías en nuestro tribunal, hasta llegar a nuestro máximo tribunal, siendo parte hoy de la primera sala, la transforman sin duda en una de nuestras egresadas más importantes de nuestra historia. Muchas gracias, señora ministra, por acompañarnos. En esta obra hemos actuado como coordinadores el profesor Carlos Álvarez Cid y el suscrito, y han contribuido en algunas materias específicas los profesores de Derecho Comercial Maximiliano Escobar Saavedra y Mauricio Inostroza Sáez. En la recopilación de jurisprudencia han participado los ayudantes de nuestro departamento y en las labores de normalización el egresado de la facultad, señor Gamaliel Caniuqueo Burgos. Quiero brevemente contar la historia de este libro. Durante el año 2012 se acercó don René a conversar conmigo. Llevaba consigo
una carpeta que contenía unas 100 hojas tipiadas e impresas, y me comentó que se trataba del texto de un libro que estaba escribiendo y que se refería a la teoría general del contrato. El escrito corresponde a un primer borrador, a partir del cual el autor procedía a completarlo y pulirlo, en una tarea que él llamaba avalorear. Lo que me sorprendió fue que en ese momento me pidió que lo leyera, lo revisara y le diera mi opinión sobre el mismo. No podía negarme a tal petición. Lamentablemente, no pude cumplir en tiempo con el encargo, pues a los pocos meses don René se enfermó, falleciendo el 31 de marzo del año 2013. Sin embargo, dicho texto permaneció en nuestro poder, en la caja fuerte de la facultad, petición que le hice a nuestra secretaria Alejandra Sandoval, y que se mantuvo en ese lugar hasta que, conversando con el profesor Carlos Álvarez Cid hace algún tiempo, concordamos en la necesidad de publicar esta obra, la cual fue incluso incorporada en la posesión efectiva de la herencia de don René. Dimos a conocer esta idea a los integrantes de nuestro departamento, la cual fue unánimemente aceptada. Como no teníamos una versión electrónica, se tuvo que traspasar completamente el documento escrito a formato Word. A partir de ahí iniciamos la actualización. El texto original no ha sido intervenido, salvo en puntuales aspectos derivados de alguna modificación legal. Y solo se ha agregado doctrina relevante y se ha actualizado la jurisprudencia citada con sentencias dictadas entre los años 2010 y 2022, inclusive por nuestros tribunales superiores de justicia. Pero don René no nos deja de sorprender. El martes recién pasado, conversando con su colega y amigo aquí presente, Jorge Montesinos, en el tercer piso de la facultad, recordábamos cuándo don René había ofrecido su última conferencia. La respuesta estaba en nuestros archivos, pues encontramos la ponencia que el profesor René Ramos presentó en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, organizadas por la Pontificia Universidad Católica de Chile en agosto del año 2012, en Santa Cruz, en un inolvidable viaje realizado junto a él, junto a don René, junto a don Ramón Domínguez y al profesor José Luis Díez, y que lleva por título el trabajo En torno al artículo 1690 del Código Civil, el cual, al igual que el libro que se presenta, esperamos poder publicar, pues la tesis que ahí se plantea, con diversos matices, ha sido recientemente acogida por nuestros tribunales superiores de justicia, como tendremos también la oportunidad de demostrar. Queremos finalizar señalando que en las próximas semanas ingresará a la editorial una nueva edición actualizada del libro de las obligaciones, en la cual hemos participado junto a los profesores Ramón Domínguez Águila, Cristian Larraín Páez, Pedro Hidalgo Zarzosa y Andrés Cúncar Oneto. Además, en la última reunión de nuestro departamento, celebrado el 10 de marzo pasado, se acordó iniciar la actualización de los 2 tomos del libro de Derecho de Familia, para presentar una 8ª edición, trabajo que pretendemos concluir a fines del presente año. De esta manera, recordamos a nuestro colega, profesor y amigo René Ramos Pasos, quien ha dejado una huella imborrable en cada uno de nosotros, en integrantes del Poder Judicial, abogados y abogadas de ejercicio libre, y muy especialmente en todas las personas que fueron y que seguirán siendo sus alumnos, pues su obra perdura y se proyecta de generación en generación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del profesor Barriga. Como se ha reseñado, los derechos de autor de todas las obras del profesor René Ramos Pasos fueron cedidos a la Universidad de Concepción, con el encargo de que fueran actualizadas por el Departamento de Derecho Privado. Es así entonces como la Universidad de Concepción comienza a cumplir con la actualización de estas obras, y es por ello que don Marcelo Troncoso Romero, secretario general de la Universidad de Concepción, conjuntamente con don Jorge Montesinos Araya, cofundador del estudio jurídico Ramos Pasos, Montesinos y Pereira, y amigo de don René Ramos Pasos, harán la entrega de ejemplares del libro de los contratos, Teoría General, a los hijos del profesor René Ramos.
Agradecemos a don Manuel Troncoso y don Jorge Montesinos. También agradecemos la presencia de los hijos de don René Ramos e invitamos a este podio a Rodrigo Ramos, quien dará unas palabras en nombre de su familia. Autoridades presentes, profesoras, profesores, amigas, amigos. En nombre de mi familia y el mío propio, quiero agradecer profunda y emocionalmente que se nos haya invitado a la presentación de este libro, de los contratos, teoría general, obra póstuma e inédita de mi padre, René Ramos Pasos, concluida al cuidado del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad de Concepción. El domingo 31 de marzo del 2013, a las 10:55 horas, partió mi padre de este mundo. Los que lo conocieron y compartieron con él, de seguro lo recuerdan como un hombre bueno, correcto, conciliador, humilde, de muy buen humor, luchador incansable y muy, pero muy optimista. Hay que pelearle a la vida, o cada día tiene su afán, eran frases que frecuentemente utilizaba. Mi padre fue parte de esta casa de estudios, particularmente de su facultad, por más de 60 años, primero como alumno y posteriormente como miembro de su cuerpo académico. No tengo ninguna duda de que fue en este entorno donde vivió los mejores años de su vida, compartiendo con el personal académico y administrativo, y especialmente con sus alumnos. Eso lo hacía inmensamente feliz. Se sentía absolutamente realizado. Es cierto y obvio que el amor por su familia, especialmente por sus 4 hijos, ocupaban el primer lugar en su corazón. Pero créanme, por favor, que esa interacción diaria en estos espacios le enriquecían el alma. Por esta razón, su amor inconmensurable por su facultad es que estamos profundamente agradecidos de este homenaje. Estoy absolutamente convencido que en este momento él está profundamente emocionado. De seguro, con una copita de buen vino tinto en su mano e intentando contener más de algún lagrimón que intenta escapar. Por supuesto, además, que repitiendo una y otra vez que este homenaje no se lo merece. Como ustedes ya saben, al momento de fallecer mi padre, este libro estaba a medio andar. Por lo tanto, agradecemos profundamente la labor del Departamento de Derecho Privado. Lo personalizo este agradecimiento en este lanzamiento en el profesor abogado Manuel Barría Paredes, quien de seguro, junto a sus colegas, con muchísimo esfuerzo y más de algún dolor de cabeza, terminaron y transformaron esta obra póstuma e inédita. Quiero comentarles que hace unos días atrás tuve la posibilidad de darle las gracias al profesor Barría, señalándole que estaba seguro que sin su colaboración probablemente esto no hubiera sido posible. Él, en un acto de humildad que lo retrata de cuerpo entero, solo me contestó, comillas, solo hice lo que me había encargado don René.
profesor Barría y colaboradores, de corazón, lo que el Departamento Privado de Derecho Privado de la Facultad ha hecho a través de su persona, con mucha dedicación y esfuerzo, es un gesto de amor que como familia nos faltarán días de vida para agradecer. No me quiero alargar, solo reitero lo que señalé al inicio. Muchísimas gracias por habernos invitado. Buenas tardes. Agradecemos las palabras de Rodrigo Ramos. Para comentar la presente obra, invitamos a pasar al podio a la ministra de la excelentísima Corte Suprema de Justicia y exalumna de Derecho en la Universidad de Concepción, señora María Soledad Melo Labra. La ministra Melo es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Se tituló con la tesis de grado titulada Las leyes de quórum calificado en la Constitución de 1980. Se desempeñó como abogada de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío entre 1991 y 1993. Es diplomada en Derecho Penal Sustantivo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Derecho Penal Económico de la Universidad de Sevilla. Posee también posgrados en Derecho Civil sobre responsabilidad extracontractual y responsabilidad contractual en la Universidad de Castilla-La Mancha, en expertos en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Derecho Constitucional Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente integra la primera sala de la excelentísima Corte Suprema. La ministra Melo ha desarrollado labores de profesora de Derecho Civil en 3 universidades del país y ha impartido cursos en la Academia Judicial. Recibimos a la ministra de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, señora María Soledad Melo Labra. Muchas gracias. Hago mío los vocativos que han sido señalados precedentemente, pero especialmente quiero saludar a los hijos de don René, en especial a Dominique, a quien conocí años atrás en una pasantía que ella estaba haciendo en la Corte de Apelaciones de Santiago y ahí me correspondió verla. Agradezco al Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción la invitación que se me ha formulado para presentar este libro, lo que constituye un honor para mí, dada la vinculación que tengo con mi alma mater, en especial con la facultad, y por el hecho de haber sido el profesor Ramos mi maestro en algunas cátedras del derecho, de quien guardo los mejores recuerdos de mi paso por esta casa de estudios. En toda presentación de un libro resulta importante conocer el texto y sus voces, más aún si es propio de la lengua común. El código de la sociedad que ha empezado a apoderarse de toda la literatura jurídica, que propone una relación de asalto con la realidad exterior, más aún si se trata de materias jurídicas y de obras históricas, pues en ambos aspectos pueden sucederse rupturas y cambios al margen de las obras concebidas. No lejos de estos temas, Borges, me refiero a Jorge Luis Borges, el más grande literato argentino, a nuestro parecer, nos legó en sus propias páginas el estimar que el error y el final de un ensayo sentenciaban el destino de todo texto, donde el lenguaje, en su desaparición y en la mudez, surgen el imán de todas las significaciones posibles, un ámbito donde solo hay aquellas representaciones puras con que se comunican los ángeles. En otras palabras, nos expresó aquella bella frase que cierra el ensayo que anticipa la muerte del lenguaje como afirmación de esa forma de existencia situada más allá de toda realidad, de toda irrealidad a que tiende la literatura. Nuestro autor, un jurista y profesor, a quienes nos referiremos más adelante, simboliza un poco la cultura de Concepción, de nuestra tierra, y me atrevería a decir que es un simbolismo estructural el que se presenta en la obra hoy entregada al público.
Averroes escribe la última frase en su comentario de Aristóteles sin saber qué es el teatro. Cree haber descubierto que tragedia significa panegírico y comedia sátira, puesto que son formas de seducir al lector. Más aún, en este caso, tratándose fuentes del derecho que permiten entender el mundo del derecho común. Por otro lado, hay cierto grado de subjetividad, o más bien la producción de subjetividad, una subjetividad homogeneizada mediante signos visuales y verbales, previsibles, que borran las diferencias que vacían al sujeto de su propia experiencia cultural y lo llevan a un discurso compacto pero crítico, nutrido del estructuralismo del derecho civil, a una intertextualidad rígidamente codificada, anclada en la especificidad cultural, social, histórica, y las reasume bajo la categoría neutra del texto jurídico, que es una categoría tan incolora y ajena a lo que todos conocemos como la cultura de las masas, en la suma de lo técnico con lo normativo que se nos presenta en la obra que comentamos. La palabra presente en un texto jurídico se transforma en lo esencial del ensayo jurídico. Ya Georges Lukács propuso que todo texto tiene una doble indagación en lo escrito. Nos habló sobre el alma y las formas del texto. Lo primero aludía al significado sustantivo del escrito. La segunda se refería a la manera como la forma se expresa mediante el texto, puesto que el lector debe sentirse motivado, por lo que Ronald Barthes llamó certeramente el placer del texto. Si bien es cierto, el oficio de escritor no constituye propiamente un trabajo, sino más bien una actividad lúdica, un pasatiempo o diversión individual, no cabe duda que para el profesor Ramos Pasos se fue convirtiendo progresivamente en una producción sujeta a los mismos sistemas de producción de las demás mercancías, donde el valor estético de la obra llevaba implícito la impronta de una producción jurídico-literaria. Escribir en Chile no es lo mismo que escribir en Madrid, en París o en Buenos Aires, en consideración a que los intelectuales chilenos y la condición de escritor en nuestro país se encuentra afecta a aquella amarga elucubración, con un exceso de crítica sobre el propio país y donde denotan los autores chilenos la necesidad de aprender cómo son los propios chilenos. Sin embargo, existe en nuestro terruño ansias de leer y hasta de escribir, una lectura pausada, meditada y analítica, con un afán de certidumbre y de manera cauta. Es lo que ha vivido el mundo jurídico en las últimas décadas. Ello sin contar con que el escritor entonces tenía que existir en el canon del crítico único, que andaba como tirano cuantificando y cualificando el discurso, sin ningún afán democratizador en sus opiniones. Ya se ha hablado de algunos datos bibliográficos y antecedentes del profesor René Ramos, pero yo quisiera destacar específicamente que don René, por supuesto, realizó sus estudios en esta universidad y recalcar que desde ya muy joven y en la época de concluir sus estudios, él ya manifestaba estos dones y estas condiciones especiales de ser un hombre estudioso. Él recibió el Premio Universidad, como se dijo, en el año 1954. Su carrera académica la inició incluso antes de titularse de abogado, lo hizo como alumno ayudante, y obtuvo ese cargo de profesor titular de Derecho Civil por concurso público en el año 1965, cargo que desempeñó hasta poco antes de su fallecimiento. En su alma mater, ejerció como abogado, fue asesor jurídico, secretario general y director de la revista de Derecho de la Facultad. Fue decano de la Facultad de Derecho y en agosto del año 2000 recibió una de las mayores distinciones que otorga esta universidad, la de profesor emérito, que fue otorgada por la Universidad de Concepción.
Fue consejero y presidente regional del Colegio de Abogados, ejerció como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Concepción, fue miembro activo de la Comisión de Estudios de la Educación Superior en Chile, designado por el presidente don Patricio Elwin Azócar en el año 1990. Por otro lado, como también se indicó, el Colegio de Abogados de Concepción le otorgó la calidad de abogado emérito. Luego de su fallecimiento, en marzo del año 2013, y en su homenaje, en mayo del año 2015, la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción pasó a llamarse Biblioteca Profesor René Ramos Pasos. El profesor Ramos Pasos es autor de innumerables publicaciones y obras jurídicas, pero ya se han destacado algunas específicamente de las más grandes que él escribió sobre el derecho de familia, de las obligaciones, de la responsabilidad extracontractual y de la sucesión por causa de muerte. En cuanto a la presentación de un libro, creo que es conveniente y es relevante tener presente que un texto jurídico es una materia culturalmente práctica que busca lectores, pero lectores de un campo acotado, donde la historia efectiva de las obras sobre derecho que se han escrito y que se escriben, además, correspondan a situaciones fácticas que deben ser analizadas desde la perspectiva del derecho. Aquí hago un paréntesis porque en numerosos párrafos del libro me llamó mucho la atención, aparte de lo claro, de lo didáctico en la explicación, la utilización de, efectivamente, los ejemplos y las situaciones fácticas para dar a entender la idea y lo que él quería expresar en sus premisas señaladas en el libro. Lo que se practica con un texto de derecho es la solución de problemas, es el conflicto esencialmente jurídico que debe ser resuelto con aquellas herramientas que tiene en sus manos todo abogado. Entre nosotros las lecturas, en verdad, son menos inocentes, espontáneas y transparentes de lo que algunos imaginan. Están condicionadas a un segmento de tradición cultural, donde los mecanismos de la institucionalidad requieren el cumplimiento de ciertos mandatos. Sin embargo, si bien en una parte visible el libro jurídico juega un rol pragmático, de igual forma y frecuentemente, ellos van configurando una capa cultural que incide en el desarrollo de la sociedad a través de las reglas, valores y principios que emanan de las disciplinas jurídicas. No existe una historia escrita del libro jurídico. Nadie se ha preocupado de manera efectiva de explicar el porqué de su existencia. Nadie ha dicho ni menos explicado qué pretende el texto jurídico, hacia qué destino se dirigen y quiénes son sus principales destinatarios, como tampoco nadie ha estudiado el lenguaje jurídico en sus aspectos textuales y discursivos, ni menos el léxico de ellos. En cambio, haciendo un parangón en el sistema anglosajón, los textos de índole jurídico están referidos principalmente a las fuentes históricas, obviando aspectos propios de la institucionalidad en dichas disciplinas de raigambre jurídica. Por ejemplo, en materia de igualdad de género, las sociedades occidentales han visto la necesidad de cambiar hacia la igualdad efectiva entre los sexos, y estos se han expresado en una multiplicidad de leyes, normas, informes y publicaciones institucionales, así como campañas de concientización, actos culturales y demás. Desde la perspectiva jurídica, en concreto, la aprobación de un número importante de leyes relacionadas con la violencia de género, la paridad en lo político laboral, la reducción de la discriminación en los salarios, los matrimonios entre personas del mismo sexo, el acoso sexual y muchas otras, ocupan las cuestiones de género y cada vez más surge la necesidad de hacerse cargo de los organismos e instituciones que resguarden dicha igualdad. El hecho que exista un dejo de escepticismo en un momento originario de escribir un texto jurídico precisamente nos nutre
del primer diferendo con los haberes aparentes que dominan el trabajo de creación que implica escribir un texto jurídico. Así como existe un nexo entre el ensayo y la experiencia, para terminar con algunas consideraciones sobre la cuestión del yo y la escritura. En relación a las disciplinas jurídicas, resulta indispensable que el oficio de la escritura implique un ejercicio enteramente peculiar de la misma, recordando al efecto lo que señaló Montaigne sobre la crítica epistemológica de lo escéptico. En sus ensayos, denota un motivo religioso y moral. Al principio del trabajo quedan claras las intenciones del autor. Admite que la ciencia puede tener su utilidad, pero rechaza que ésta sea la madre de toda virtud y que todo vicio es producto de la ignorancia. La fuerza que guía un libro jurídico es su carácter ensayístico y más bien fruto del escepticismo, puesto que su aspecto es propio de la coherencia y del encadenamiento estricto de las razones que sirven como condición para todo saber jurídico. Montaigne es reacio a toda idea de sistema y a todo énfasis programático, siendo un pertinaz defensor de su derecho a contradecirse y a cambiar de opinión. El pensamiento del referido autor incluso nos conduciría a que el derecho doméstico y su menester circunstancial cercenaría la opción de levantar un juicio categórico sobre cualquier cosa. Si recordamos que la paradoja es lo que contraría la opinión común y que la doxa ha sido concebida como la criatura esencial de la experiencia, como el saber propio de la empiria, podemos suponer entonces que el mencionado núcleo paradójico activo que habló Montaigne consiste en extraer su posibilidad precisamente de la inminencia de una catástrofe. Tanto es así que cualquier obra fruto de un lenguaje, como lo es todo trabajo jurídico, es como el texto que postula equivalencias entre distintos principios y valores en los cuales el principio de subjetividad, llevado a su extremo, comprende un recorrido que va desde la literatura hasta el derecho bajo la melancolía que ejerce todo individuo a través de su lenguaje como expresión. En relación al libro que nos convoca en esta oportunidad, en la presentación del libro ya algo adelantó el profesor Barría, se explica que esta obra póstuma fue dejada por el profesor Ramos al cuidado del profesor Manuel Barría en un borrador impreso, la que fue incluida, como se dijo, en la posesión efectiva y los derechos junto a otras obras le fueron entregadas, fueron cedidas a la Universidad de Concepción para la actualización por el Departamento de Derecho Privado. Y en cumplimiento de dicho cometido, se inició esta tarea de actualizar y publicar la obra, manteniendo el texto original, como se ha dicho, y solo incorporándose doctrina y jurisprudencia actualizada que aparece citada en dicha obra. En este trabajo, que fue dirigido por el profesor Barría, lo acompañó el profesor Carlos Álvarez Cid, y también participaron en algunas materias específicas los profesores de Derecho Comercial Maximiliano Escobar Saavedra y Mauricio Nostroza Sáez, contribuyendo también en este trabajo algunos ayudantes del departamento y el licenciado de la facultad, Gamaliel Cañuqueo Burgos. El contenido del libro que hoy se presenta tiene algunas particularidades especiales que resulta relevante destacar. Contiene materias que por regla general se estudian o integran la teoría general del acto jurídico, como aquellas que se refieren a la formación del consentimiento, la representación y la simulación. Por otra parte, trata materias que han tenido un estudio separado de la teoría del general del contrato, como todo lo referido a la cesión del contrato, el contrato fiduciario y la doctrina del levantamiento del velo, donde se advierte un análisis doctrinario y jurisprudencial relevante sobre la disciplina civilista. El texto del maestro Ramos comienza con un título, está dividido en 14 títulos la obra, el primero de ellos, que se refiere a las generalidades del contrato, dando su concepto, qué debemos entender por contrato, habla de la autonomía de la voluntad, de los límites de la autonomía de la voluntad,
de los elementos del contrato, de los requisitos de los contratos, del consentimiento y de la formación de éste. Profundiza sobre los contratos a los cuales se aplican todas dichas normas e indaga sobre la oferta y también, por supuesto, profundiza respecto del valor jurídico de la oferta antes de que sea aceptada, nos ilustra respecto de la retractación intempestiva, nos habla de la aceptación también, se pregunta en algún pasaje de este título, ¿procede la indemnización de perjuicios cuando la oferta ha caducado por muerte o incapacidad legal del oferente? Nos da ciertas luces en relación a la misma. Nos ilumina sobre el deterioro, pérdida o destrucción de la cosa ofrecida pendiente de la aceptación. Termina este título refiriéndose al momento en que se forma el consentimiento, a la importancia de determinar ese momento y finalmente el lugar en que éste se forma. Un segundo título lo destina a estudiar el autocontrato, su concepto y el autocontrato en nuestro país. El tercer título lo destina a explicar la clasificación de los contratos, que es muy extensa, de los estudiantes y quienes nos acompañan, que son abogados, o que son alumnos, o que son profesores, saben que me llamó la atención, este es uno de los títulos más extensos que tiene el libro cuando se refiere, explica la clasificación de los contratos, porque la verdad que hace un análisis bastante detallado de los mismos y muy esquemático. En el título cuarto se refiere a las categorías contractuales de los contratos dirigidos, el contrato forzoso. El título quinto lo destina a tratar la cesión del contrato, indaga sobre las partes que intervienen en esto, las diferencias que tiene la cesión del contrato con la cesión de créditos, con la novación subjetiva, las diferencias también que tiene con la cesión de crédito y la asunción de deudas, los requisitos, la naturaleza jurídica, la capacidad objeto y la causa de la cesión del contrato, sobre la cesión del contrato en el derecho chileno y finalmente este título termina con los efectos de la cesión del contrato. En su título sexto se estudia el subcontrato, las diferencias de la subcontratación con la cesión del contrato, los casos de subcontratación en la legislación chilena y nos ilustra en el sentido de señalar que entiende que la subcontratación procede por reglas generales en nuestro sistema y se encarga de dar las excepciones que estima corresponden. El título séptimo está reservado a estudiar la interpretación de los contratos. Nos da algunas generalidades en este aspecto, el concepto de interpretación, la interpretación y calificación del contrato respecto de las reglas de interpretación, los elementos legales de la interpretación, etc. En el título octavo se refiere a los efectos del contrato, nos da un concepto, habla sobre el efecto relativo o directo del contrato, de las personas a quienes alcanza el efecto relativo del mismo, de los causavientes a título singular, sobre también la regla general, esto es que los efectos de un contrato no alcanzan a los causavientes a título singular y nos da algunas excepciones al efecto relativo de los contratos. En el título noveno se refiere a la estipulación en favor de otro. Nos ilustra qué constituye la estipulación en favor de otro, la participación y el número de personas que participan en esta estipulación, las teorías que explican la naturaleza jurídica de la misma y también sobre las consecuencias que se siguen de aceptar una de las teorías que se plantean. El título décimo nos reseña la representación, el concepto, las teorías que explican la naturaleza jurídica de la representación. El título undécimo va destinado a estudiar la promesa de hecho ajeno. El título duodécimo trata el efecto reflejo absoluto o expansivo de los contratos y sus manifestaciones. El título decimotercero estudia la inoponibilidad. Se analiza la inoponibilidad en el derecho positivo chileno, los tipos de inoponibilidad,
sobre la inoponibilidad que protegen a los terceros de un acto nulo y otros aspectos de ella, como los efectos de la inoponibilidad y de la extinción de la misma. Y el último título, el 14º, está destinado a estudiar la simulación, concepto, requisito, clases de simulación, etc. También se refiere en este título al contrato fiduciario, analiza la simulación y el negocio fiduciario y se refiere a la doctrina del levantamiento del velo. De la atenta lectura del libro, del texto en sus diversos títulos, se advierte el análisis doctrinario y jurisprudencial sobre las diversas materias tratadas, lo que enriquece el texto y le da una fisonomía de ser un libro completo y acabado sobre la materia que trata. No puedo dejar de terminar estas breves palabras sobre el libro de nuestro ex maestro profesor René Ramos Passos sin expresar cómo dentro de su vasta obra y la sabiduría que impartía en su cátedra y en la charla con los distintos discípulos y amigos, el concepto que tenía sobre el derecho y en general sobre otras disciplinas conexas al campo jurídico, en especial su visión del derecho privado en relación con el derecho común. Era para nuestra concepción el equivalente a un Mesa Barros, un Claro Solar, un Abeliú o un David Sticktin. Su obra póstuma que hoy presentamos ante la comunidad universitaria es un estímulo para las nuevas generaciones de alumnos de esta casa de estudios. Una serie de textos disyuntos, pero sí bajo la unificación de una corriente propia del derecho privado que conduce al lector a que el libro sobre los contratos está formado por investigaciones que el autor realizó en años previos a su fallecimiento. En algunas ocasiones expuso parcialmente sus tesis con las mismas frases y oraciones utilizadas en los ensayos anteriores, en sus charlas, en aquellas frases y oraciones que presentó en seminarios y artículos de revistas especializados. Sin embargo, las tesis expuestas en los trabajos previos adquieren una fisonomía distinta cuando son comprendidas desde el punto de vista unificador que se intentan en las páginas del texto en cuestión. La conexión entre ellas proporciona un punto de vista novedoso y esclarecedor de las tesis aisladas. Esta es la aportación fundamental de este libro, dado que en él se intenta unificar y, como consecuencia, complementar los conocimientos propios de las disciplinas conexas, como la jurisprudencia, el derecho y la ética, además de exponer las consecuencias necesarias de ese proceso de unificación y automatización del derecho como disciplina normativa con impronta social. Es la pureza del método la que está presente, desde el célebre libro de Kelsen, Teoría pura del derecho, principio que en el decurso de las páginas se expone latamente de conformidad con el principio de la pureza metódica y las deducciones que de ella se obtienen, y que en resumen no son otra cosa que la determinación y concepto de su objeto de estudio y sus diferencias con otras disciplinas relacionadas al derecho privado. Aunque nuestro autor ya no se encuentre con nosotros, no puedo dejar pasar la ocasión para expresar mi agradecimiento al profesor René Ramos Passos por su capacidad, su entrega, su ferviente labor de jurista que se trasunta en este texto presentado, lo cual me lleva a señalar: enhorabuena, un gran texto ha nacido al mundo del derecho y permanecerá vigente por muchos años. Muchas gracias por escuchar. Agradecemos la presentación de la ministra de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, señora María Soledad Melo Labra. Invitamos a pasar adelante a la ministra y al decano de la facultad, señor Rodolfo Walter Díaz, y al profesor de Derecho Privado y uno de los coordinadores del libro, Carlos Álvarez Cid, quienes harán entrega de un reconocimiento a nuestra expositora.
De esta manera, damos por finalizada la presentación de obra póstuma e inédita del profesor René Ramos Pasos de los contratos Teoría General. Agradecemos su asistencia y que tengan ustedes muy buenas tardes.